Seguimos en Pequeña Babilonia TV, viernes, y por supuesto tenemos el disco para recomendarte, esta vez de la mano del Gato Sisti Ripoll, nuestro amigo, nuestro colega, que trae una nueva producción platense en Disco Baby Disco. Y entramos en el segmento Disco Baby Disco, donde recomendamos producciones discográficas locales. En esta ocasión estamos con el Gato. Gato, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien? Bien, por suerte disfrutando de este viernes. Sí, contento. Ya viernes a la noche. ¿Qué disco nos trajiste hoy? Traje un disco de Velocidad entre vientos feroces. Seguimos con la tradición de nombres largos de las bandas de La Plata. Nombres complicados. Nombres complicados, sí. Velocidad entre vientos feroces. ¿Qué imaginás vos? ¿Y oscuridad puede ser? Sí, yo me imagino al lobo de La Historia Sin Fin, ¿viste? La Historia Sin Fin, la película. Sí. El lobo ese que era la nada. Bueno, traigo el tercer disco. Bueno, no lo traje en la mano, pero está la música acá sonando. La escucho. Bueno, esta canción se llama Trueno Azul, como el disco. Es la canción que suena, que termina cerrando el disco. Es el tercer disco que sacan estos chicos de Velocidad entre vientos feroces. Sacaron en el primero homónimo, el 2014. ¿Para vos está bien que se llame el primer disco como la banda o tiene que tener un nombre? No, está bien porque creo que el primer disco es lo que lo da a conocer. Excelente, a mí también me parece bueno porque no hay que pensar un título ya. Después sacaron un simple el año pasado y bueno, está este disco que se llama Trueno Azul y bueno, que sigue en la línea de los anteriores, pero suena mucho mejor, o sea que hicieron una inversión en un estudio, grabaron con José D'Agostino en el estudio Moloco Velocet, que José D'Agostino es uno de los grandes responsables del sonido de La Plata en los últimos 10 años, ya grabó muchos discos importantes de bandas de La Plata. Y bueno, nada, post-punk así con pulso dinámico, profundo, poderoso. Las guitarras están siempre cerca del acople, muy ruidosas. Es un disco bastante arriba en cuestión de ritmo, por más que las letras sean bastante nocturnas, introspectivas. Es como una especie de existencialismo optimista, si se puede decir. Bueno, Ruido Azul. Ruido Azul. Velocidad entre vientos feroces. ¿Y dónde se puede encontrar? Pueden escuchar en las plataformas digitales por ahora. En Spotify, YouTube y alguna otra. Deezer, no sé si alguien usa Deezer. Sí, yo a veces lo uso. Está bueno. Full. Bien, no sé si me queda por agregar algo, pero el disco está buenísimo. Son canciones muy viajeras, profundas y largas, duran 5 o 6 minutos. Es un disco que para los tiempos que corren es bastante largo. Demanda un tiempo escucharlo, pero está muy bonito. Bueno, Gato, muchas gracias por este disco. Y ahora nos vamos al segmento Dame una señal. Elegí El Aleph de Borges, que es un libro de cuentos que fue como me dio la posibilidad de pensar puntualmente de otra manera cuando era chico, porque metió la metafísica en una cabeza que pensaba raro ya, pero me dio la idea de dos cuentos puntuales. Uno es El Inmortal, que habla de los trogloditas, que son básicamente unos animales medio raros, humánidos, pero en realidad son inmortales. Entonces, como no tienen ninguna urgencia por nada, se transforman en unas bestias. Esa idea ya me había gustado mucho. Y después el Aleph mismo, como cuento, que vendría a ser el punto que abarca todos los puntos. Es en el sótano de una casa familiar. Encuentran un punto donde supuestamente están todos los puntos del universo. Entonces eso, como idea, es muy potente para poder pensar que el tiempo y el espacio se pueden encontrar en un punto, que es lo que despierta una idea metafísica muy compleja, que a mí me sirvió para pensar de otra manera el mundo. Muy bien, ahí pasaba entonces la voz de Luli Mutinelli, que es el baterista de Monstruo, recomendando un libro, como siempre en este segmento, Dame una señal. Hasta las 22:30 estamos con vos. Y siempre les agradecemos a los artistas por supuesto, sumarte muchas a este gracias segmento. a todos los que participan. Ahora vamos a seguir, como nombrábamos en el primer bloque, con Pequeña Babilonia inédito. Estas entrevistas, estos testimonios que quedaron fuera de lo que fue el documental Pequeña Babilonia. Y en esta ocasión tenemos la palabra de Darío Marchini, periodista e historiador. Muy bien. Vamos entonces con Darío Marchini. Lo que en algún momento se llamó música de protesta,
fundamentalmente, y ellos le llamaban disco guerrilla, y hablaban también de operadores llave o artistas llave, que es lo que normalmente conoceríamos nosotros como líderes o formadores de opinión, personas o artistas en este caso, que por su prestigio, su carisma, su impronta personal, podían llegar a tener una repercusión en la sociedad, en la opinión pública. Y ellos ahí hacen hincapié en Mercedes Sosa, fundamentalmente, y citan que a mediados de los 60, cuando sale el disco Canciones con Fundamento, ahí para ellos es el puntapié inicial. Y si vemos el listado, son fundamentalmente músicos folclóricos los que están incluidos en esta nómina. El único que podemos llamar rockero o allegado al rock es Roque Narvaja, en ese listado de la CIDE. A los militares lo que los inquietaba, les generaba cierta inquietud, y esto lo explica muy bien Miguel Cantilo en su libro Chau Loco, donde él se asume como hippie, uno de los pocos acá en la Argentina que se asumía como hippie en aquel momento, y cuenta sus experiencias, más allá de lo que era en lo estrictamente profesional como músico. Él decía que cuando la policía los interceptaba en la calle para interrogarlos, simplemente no por músicos, simplemente por ir con el pelo largo y ropas coloridas, la ropa típica de hippie, y esto nos remite quizá a ese sketch de Peter Capusotto, el policía ese en un falso documental en blanco y negro que daban clases a los policías de los 60 cómo distinguir a un hippie. Bueno, parece mentira, pero básicamente era así de rudimentaria, era la concepción que tenían los policías, la policía, las Fuerzas Armadas en general, de los jóvenes libertarios, como le gustaba llamar a Miguel Cantilo, aquellos que se iban del esquema morfológicamente que respondía al modelo occidental y cristiano, es decir, el pelo largo, esa imagen unisex, si se quiere, y ropas muy coloridas. Entonces le decían, ¿ustedes qué tienen, la droga o la bomba? ¿En qué andan? No sabían cómo encasillarlos. A partir de la Guerra de Malvinas, cuando ya queda todo al descubierto lo que es lo que había sido el proceso, con toda su represión, al poco tiempo después de la derrota, vienen los arrepentidos que empiezan a hablar y se empieza a conocer sobre las madres de Plaza de Mayo y todas las atrocidades que habían pasado en cuanto a violaciones a los derechos humanos. Y ahí recién empiezan a aflorar algunos rasgos de libertad. Vuelven muchos músicos que estaban en el exilio, Miguel Abuelo, Miguel Cantilo, Papo, muchos que incluso se habían ido no necesariamente por cuestiones políticas o porque estuviera su vida amenazada de muerte, pero que sentían que no había acá un terreno de libertad para poder crear como necesita un artista. Por ejemplo, Gustavo Santolaya decía, yo me fui de la Argentina porque no puede ser, que había que pedirle permiso al Confer para que nos dijeran qué letras teníamos que escribir y qué es lo que se podía editar o no. Ahí pasaba entonces el testimonio de Darío Marchini, periodista, historiador, egresado de la UNLP, que estaba en el segmento Pequeña Babilonia Inédita. Bueno, antes de seguir vamos a agradecerle a Jason por vestirnos. Gracias, Jason, por supuesto. Mirá el uso de Almafuerte que me dieron. Muy bueno. Bien, esta muy remera bien. también muy linda, Sí. La elegiste vos. Obvio. Te agradezco. Muy buen gusto tengo. Bien. Bueno, bien. Nos Nos vamos a ir a un al corte, sí. Pero quédate ahí que vamos a tener una entrevista con Juan Marano, cantante de Banacara. Nos vamos al corte, pero quédate con el videoclip de los 107 Faunos, el imán de lo nuevo. Sensación de menta, aire frío que rodea mientras cruzamos la intervalaria.
paso lleva. Brillan las palabras frescas, mantras de un segundo al corazón. Unión de las pandillas es el imán de lo nuevo. Brillan las palabras frescas, mantras de un segundo al corazón. Unión de las pandillas.